Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 241, Ciudad Gran Marioneta. Un relámpago arqueó en el horizonte a un paso sorprendente, mientras que un profundo rugido de trueno resonaba levemente en los cielos. Lindon estaba sentado en la espalda del tigre mientras que enfrentaba un vendaval inminente. En su rostro ligeramente herido, había una sonrisa de satisfacción. Menos de un año había pasado desde que dejó la ciudad Yan, sin embargo, su fuerza se había elevado desde entonces. Parece que esta expedición de entrenamiento fue bastante beneficiosa para él. Todavía recordaba ese momento en la ciudad Yan en donde Wang Yan, quien estaba meramente en la etapa creación de forma avanzada, había sido capaz de empujarlo hasta tal estado lamentable. Sin embargo, justo ahora, Lindon tenía confianza de que, si se encontraba de nuevo con él, sería capaz de enfrentarlo. Además, Lindon tenía curiosidad en descubrir qué reacción tendría Wang Yan cuando se diera cuenta que Lindon, quien él pensaba que podía aplastar fácilmente bajo su pie como una hormiga, lo había alcanzado en silencio, al famoso genio del clan Wang. Ya alcancé a Wang Yan, Lin Lantian, la distancia entre nosotros se está cerrando. Lindon levantó ligeramente su cabeza mientras que curvaba sus labios. Sus ojos eran helados, como el borde de un sable, cuando recordó la figura que estaba sobre el resto. En los ojos de ese tipo, los miembros de una rama de la familia eran probablemente similares a hormigas. Con respecto a este individuo quien era juzgado como el genio más brillante del clan Len, él probablemente ya había olvidado cómo había herido severamente al miembro de una rama de la familia. Sin embargo, Lindon no se atrevía a olvidar ese incidente. Eso era debido a que ese tipo había destruido casualmente su hermosa y pacífica niñez. Todavía queda un año, Len Lantian, solo espera y verás. Lindon apretó ligeramente su puño, mientras que un brillo frío cruzaba por sus ojos. En la próxima reunión del clan, vengaría a su padre. Esta fue una meta que él tenía desde niño. Además, con el fin de cumplirla, había trabajado duro por casi 10 años. Parece que la transformación del mono demoníaco cultivada con la sangre esencial del mono dragón es bastante formidable. En realidad, te permitió competir con un practicante en la etapa creación de inicial. Pequeño Armiño apareció casualmente en el hombro de Lindon, antes de mirar, algo aturdido, a este último y sonreír. Cuando escuchó esas palabras, Lindon sonrió. Cuando se llegaba al tiempo límite de la transformación del mono demoníaco, su cuerpo comenzaba a revertirse gradualmente. Por tanto, en este momento, todas las ondas de intenso dolor de la batalla de antes habían comenzado a emerger lentamente en su cuerpo, causando que aspirara involuntariamente una bocanada de aire frío. Bueno, solo pude competir contra él por un momento. Una vez alcance el tiempo límite de la transformación del mono demoníaco, necesitaré retirarme, dijo Lindon algo arrepentido. Después de todo, solo estaba en la etapa creación de forma inicial y había todo un nivel de separación hasta la etapa creación de inicial. Por tanto, incluso con la transformación del mono demoníaco y el cuerpo bronce trueno, no podía atravesar fácilmente la brecha entre esos dos niveles de cultivación. Sin embargo, Lindon tenía confianza de que si podía avanzar un paso más y llegar a la etapa creación de forma avanzada, en ese momento, sería capaz de derrotar definitivamente a un practicante en la etapa creación de inicial. Si Wang Yan todavía está en el mismo nivel que antes, si nos encontramos, seré capaz de robarle de nuevo. Lindon sonrió gentilmente. La palma mágica, plataforma dorada de la dominación, era realmente formidable, y le había tomado un gusto a ella. Parece que aquellos clanes grandes poseían fundaciones realmente fuertes. ¿Cuáles son tus planes después de esto?, preguntó perezosamente Pequeño Armiño. Quiero mirar la tableta antigua de los grandes páramos. Lindon estuvo en silencio por un momento antes de hablar. La tableta antigua de los grandes páramos era una reliquia dejada atrás por una secta antigua. Por tanto, los tesoros contenidos allí superaban definitivamente a aquellos en la vieja tumba en la cordillera Fuego Cielo. Por tanto, si podía conseguir algunos tesoros de allí, indudablemente sería un gran impulso para su fuerza. Además, él quería ver si podía conseguir alguna información con respecto al antiguo talismán dentro de la tableta antigua de los grandes páramos. Podemos ir allí. Sin embargo, antes de eso, siento que sería mejor que mejoraras tu antigua alabarda de escamas celestiales a un tesoro alma de alto grado. Cuando escuchó esas palabras, Pequeño Armiño asintió con su cabeza antes de decir prontamente eso. Tesoro alma de alto grado. Lindon surcó ligeramente sus cejas. Él también entendía que mejorar su alabarda antigua de escamas celestiales a un tesoro alma de alto grado le proveería un gran impulso a su fuerza.
La tableta antigua de los grandes páramos no solo era famosa a lo largo de toda la Providencia Gran Desolación, incluso considerando todo el gran imperio Yan, era una tierra del tesoro que estaba destinada a atraer mucha atención. Comparado a la tableta antigua de los grandes páramos, la vieja tumba en la cordillera Fuego Cielo era meramente un aperitivo. Similarmente, los practicantes de élite atraídos por la tableta antigua de los grandes páramos superarían definitivamente a aquellos de la vieja tumba. De hecho, los cuatro grandes clanes probablemente también serían tentados. Por tanto, si ellos intervenían, tipos como Wang Yan y Lin Lantian definitivamente aparecerían. Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, un destello frío cruzó por los ojos de Lin Don. Él recordaba claramente la previa experiencia en la vieja tumba. Por tanto, si se le daba la oportunidad, definitivamente se las pagaría. Además, en frente de aquellos oponentes formidables, si no mejoraba su fuerza, probablemente sería devorado por ellos. Antes, debido a que carecía de fuerza, los tesoros que Linton había ganado fueron en gran parte aquellos con los que Lin Lantian y el resto no le molestó en mirar. Por supuesto, la antigua alabarda de escamas celestiales era una excepción. Armado con la experiencia de su previo intercambio, esta vez, Linton ya no estaba contento en recoger los tesoros con los que los otros no se molestaban en mirar. Por tanto, su mejor opción era fortalecerse a sí mismo. Con el fin de mejorar la antigua alabarda de escamas celestiales, requerimos la asistencia de un maestro símbolo alma. Sin embargo, justo ahora, todavía estoy lejos de alcanzar ese punto. Dijo Linton algo impotente. Dirígete a una de las ciudades más grandes en la Providencia Gran Desolación. Debe haber un maestro símbolo alma allí, mientras que les proporciones una compensación suficiente y los ingredientes correctos, te ayudarán a mejorarlo. Dijo casualmente pequeño Armiño. Cuando escuchó esas palabras, Linton estuvo sorprendido. Después de pensarlo por un momento, asintió finalmente con su cabeza. La tableta antigua de los grandes páramos solo se abría cada 3 años. Por tanto, si se perdía esta oportunidad, tendría que esperar otros 3 años. Sin embargo, debido a la reunión del clan Len, no tenía el lujo de desperdiciar tiempo. Por tanto, con el fin de jugar a la segura, era mejor para él mejorar rápidamente su antigua alabarda de escamas celestiales a un tesoro alma de alto grado. La tableta antigua de los grandes páramos está ubicada en el centro de la Providencia Gran Desolación. Esa área es la más concurrida en la Providencia Gran Desolación y hay varias ciudades poderosas allí. No debería ser difícil encontrar un maestro símbolo alma allí. En cuanto a los ingredientes que no tengo, puedo buscarlos en las casas de subastas. Mientras que tenga dinero, no debería ser una tarea difícil recolectarlos. Linton retiró un mapa de su bolsa de Qiankun antes de inspeccionarlo y decir. Con respecto a este punto, pequeño Armiño no tenía objeción alguna. Por tanto, asintió con su cabeza inmediatamente. Bien, en ese caso, vamos. Justo ahora, es casi tiempo de que el sello en esa tableta antigua de los grandes páramos se debilite. Por tanto, debemos terminar la mejora antes de que el sello llegue a su punto más débil. Dijo Linton mientras que sonreía. Vamos. Después de hablar, Linton acarició gentilmente a Little Flame. De inmediato, este último liberó un rugido de tigre, antes de aletear sus alas de rayo, transformándose en un relámpago mientras que cruzaba velozmente el horizonte. Después de ganar este par de alas de rayo, incluso Linton no podía competir con la velocidad de Little Flame. Además, esta velocidad le salvaría un tiempo considerable. Toda la Providencia Gran Desolación fue llamada así después de la tableta antigua de los grandes páramos. Solo por este hecho, uno podía ver cuán famoso era esta tierra del tesoro. Los restos de las sectas antiguas. Se decía que, durante esa era, el poder de una secta era capaz de rivalizar con la de un imperio completo. Por tanto, el líder de una secta era parecido a un rey. La fuerza y poder que ellos poseían era indudablemente muchas veces más que las de la secta espada antigua. Además, la tableta antigua de los grandes páramos era un tesoro dejado atrás por una secta antigua. Por tanto, solo pensar en los varios tesoros contenidos allí, causaría que el corazón de cualquiera se estremeciera. Bajo las tentaciones de aquellos tesoros, incluso en todo el gran imperio Yan, Linton no podía nombrar a una facción o practicante que eligiera ignorarla. Por tanto, una vez la tableta antigua de los grandes páramos se abriera, cada practicante poderoso en el gran imperio Yan iría probablemente allí e intentaría encontrar un arte marcial o tesoro dentro de la reliquia que les permitiera avanzar. Para sobresalir entre esos incontables cazadores de tesoros, si uno no era habilidoso, entonces seguramente sería comido vivo. La Providencia Gran Desolación era extremadamente grande y espaciosa.
Basado en la estimación de Lin-don, incluso si combinaba 5 providencias Tiandu juntas, no sería ni la mitad de su tamaño. La providencia más grande y peligrosa del gran imperio Yan era digna de su reputación. El destino actual de Lindon era una gran ciudad situada en las profundidades de la providencia Gran Desolación, conocida como la ciudad Gran Marioneta. Esta ciudad Gran Marioneta estaba definitivamente dentro del top 5 de ciudades en la providencia Gran Desolación. Su tamaño era tan increíblemente grande que excedía la imaginación de las personas. Además, el viaje desde esa ciudad a la tableta antigua de los grandes páramos solo tomaría 2 días y esto era considerado una distancia bastante corta. Por supuesto, el hecho más importante era que Lindon había recibido noticias de que, en los siguientes pocos días, habría una subasta masiva en la ciudad Gran Marioneta. Esa era su meta principal. Eso no significaba mejorar su antigua alabarda de escamas celestiales a un tesoro alma de alto grado. Con el fin de hacer eso, él requería varios ingredientes costosos y raros. Además, aquel tipo de ingredientes solo se podía conseguir en esas subastas de gran escala. Además, Lindon le había robado una fruta de 1000 bestias al antiguo mono dragón. Si él fuera a consumirla y refinarla, probablemente le suministraría un gran impulso a su fuerza. Sin embargo, esta fruta de 1000 bestias contenía la sangre esencial de varias bestias demoníacas, por tanto, el salvajismo en su interior había alcanzado una etapa terrorífica. Por tanto, si Lindon quería refinarla exitosamente, requeriría de algunos elixires que pudieran templar el salvajismo. O de lo contrario, solo la podía mirar. Por tanto, la razón principal del por qué él había elegido ir a la ciudad Gran Marioneta era debido a la subasta. La ciudad Gran Marioneta estaba ubicada bastante lejos de los antiguos páramos. Incluso con Little Flame, le tomó cerca de 7 días de vuelo sin parar antes de entrar gradualmente a las regiones más profundas de la providencia Gran Desolación. Después de otro día de viaje, la masiva infraestructura en las llanuras, la cual era similar a un bestia antigua, finalmente apareció ante los ojos de Lindon. Sentado en la espalda de Little Flame, Lindon observó atentamente el contorno de esa ciudad masiva, la cual era varias docenas de veces el tamaño de la ciudad Yan, mientras que algo de admiración emergía de sus ojos. Comparado a esta ciudad, la ciudad Yan, la cual él había pensado que era muy decente, ahora parecía bastante rural y pobre. Esta era, la ciudad Gran Marioneta. Capítulo 242, Mukiankian. La enorme ciudad yacía tranquilamente en las llanuras. En la tenue luz de la noche, se parecía a una bestia feroz de los tiempos antiguos, la cual desprendía un aura estremecedora. Los muros de la ciudad eran extremadamente altos y majestuosos. Incluso cuando se extendía los límites de la visión de uno, se era incapaz de ver su fin. Por esto, uno podía decir cuán terrorífica era la enorme ciudad Gran Marioneta. Lindon montaba a Little Flame y descendió lejos de la ciudad Gran Marioneta. Little Flame se transformó de nuevo a su pequeño estado de gato antes de arrastrarse hacia su pecho. A pesar de que ellos todavía estaban bastante lejos de la ciudad, los caminos estaban congestionados y parecían extremadamente ocupados. Comparado a la ciudad Yan, este lugar era mucho más popular. Cargando a Little Flame, Lindon observó los alrededores. Poco después, sonrió un poco y caminó firmemente hacia la ciudad Gran Marioneta. En el área de la entrada, aunque la entrada de la ciudad era bastante amplia, el tremendo tráfico hizo que se llenara, tanto que Lindon tuvo que hacer fila por un tiempo antes de entrar exitosamente a la enorme ciudad. La escena era magnífica. Lindon miró alrededor cuando entró a la ciudad. Cuando vio las construcciones aparentemente interminables, respiró profundamente. Esta enorme ciudad era comparable a un país pequeño. La admiración de Lindon no duró mucho tiempo mientras que estaba en la calle ruidosa y congestionada. Se arrastró entre la multitud y encontró una posada aleatoria. Por el bien de participar en la gran subasta de la ciudad Gran Marioneta, había viajado continuamente por varios días. Ahora que ya había llegado a su destino, era más importante descansar y reorganizarse. Después de descansar en la posada por una noche, la mente cansada de Lindon finalmente se recuperó. Mientras tanto, también aprovechó la oportunidad para conseguir algo de información con respecto a la ciudad Gran Marioneta de un empleado de la posada. De acuerdo a la información, había un buen número de facciones en la ciudad Gran Marioneta. Además, ellos estaban en enredos y complicaciones, y uno no podía saber cuán profunda era el agua aquí. En comparación, la ciudad Yan estaba implacablemente limpia. Entre las numerosas facciones, 3 facciones se podían considerar como los jefes de la ciudad Gran Marioneta. Aquellas 3 facciones no eran desconocidas para Lindon, eran las famosas facciones de esta providencia Gran Desolación, el culto de la marioneta espantosa, la secta Gran Diablo y la alianza marcial. Por supuesto, esto no significaba que las bases de aquellas 3 facciones estuvieran ubicadas en este lugar,
pero una porción bastante grande de sus fuerzas estaba estacionada aquí. Incluso así, ninguna otra facción podía competir con este tipo de poder. Por tanto, más de la mitad de los recursos de la ciudad Gran Marioneta eran divididos entre aquellas tres grandes facciones. El hecho de que una mera subdivisión les permitiera poseer tal estatus en la ciudad Gran Marioneta indicaba que el poder de esas tres grandes facciones era bastante temible. El objetivo actual de Lindon era la tan llamada subasta, y su organizador era la Alianza Marcial. En cuanto a la facción con el número más grande entre los tres, tal vez el poder de la Alianza Marcial no se podía comparar a la de las otras dos facciones, sin embargo, sus números superaban por mucho a la suma del culto de la marioneta espantosa y la secta Gran Diablo. Y solo esta Alianza Marcial, la cual tenía una red tremenda, era capaz de poseer un asombroso poder en la Providencia Gran Desolación. Además, debido a que la Alianza Marcial estaba elaborando una subasta, en pocos días, el número de personas fluyendo en la ciudad Gran Marioneta estaba aumentando a un paso impresionante. Aquellos quienes tenían el mismo pensamiento que Lindon eran bastante substanciales. El tiempo hasta el debilitamiento de la tableta antigua de los grandes páramos se estaba acercando rápidamente, y todos entendían el valor de afilar las herramientas antes de usarlas. Si ellos eran capaces de conseguir algunos tesoros alma poderosos o artes marciales antes de entrar a la tableta antigua de los grandes páramos, incrementarían sus probabilidades de obtener tesoros dentro de la tableta antigua de los grandes páramos. Por tanto, esta subasta era celebrada en el momento más apropiado, como una lluvia después de la sequía. Cuando Lindon llegó a la ciudad Gran Marioneta, solo quedaban 3 días antes de que iniciara la subasta. En aquellos 3 días, después de conseguir la información que necesitaba, no salió excesivamente y en lugar, cultivó tranquilamente en la posada. Solo fue entonces en la mañana del tercer día que abrió finalmente sus ojos. Hoy, la ciudad Gran Marioneta estaba indudablemente más ocupada y ruidosa que antes. Incluso desde la posada que Lindon estaba, podía escuchar el impresionante alboroto de afuera. De inmediato, sacudió su cabeza y empacó sus cosas antes de salir de la posada. Luego, se apresuró hacia el distrito norte de la ciudad. Ese era el territorio de la Alianza Marcial, y la subasta iba a ser llevada a cabo allí. En un sitio como la Providencia Gran Desolación, el factor más importante para llevar a cabo una subasta era el poder del organizador. O de lo contrario, probablemente ocurriría una situación en donde le arrebataran a la fuerza los objetos a la subasta. Después de todo, la fuerza era respeto en esta Providencia Gran Desolación, mientras que el orden y otras cosas eran extremadamente débiles aquí. Por tanto, si el puño de uno no era fuerte y no tenía el poder para intimidar, llevar a cabo una subasta solo le traería humillación. Afortunadamente, nadie se atrevía a cuestionar la fuerza de la Alianza Marcial, por tanto, al final, esta subasta le daba a uno un sentimiento de seguridad. Después de viajar velozmente a través de la ciudad por media hora, Lindon finalmente llegó a la ubicación de la subasta. Mientras que observaba la enorme área, la cual podía contener varias decenas de miles de personas, la admiración emergió de nuevo en sus ojos. En comparación, la subasta de la Asociación Mil de Oro parecía bastante lamentable. Por supuesto, el poder de las dos facciones no se podía comparar, y esta disparidad entre ellos no era extraña. Un gran número de discípulos de la Alianza Marcial estaban manteniendo el orden fuera del área de subasta. Por supuesto, lo que respaldaba este tipo de orden era las armas empuñadas en sus manos y sus miradas severas. Había varios pasillos los cuales dirigían hacia el área de subasta, sin embargo, Lindon no tomó el más congestionado. En lugar, entró por otro pasillo. Este podía ser considerado como un pasillo de alta clase y terminaba en unos asientos bastante buenos dentro del área de subasta. Sin embargo, uno necesitaba pagar 1000 píldoras de yuan puro. 1000 píldoras de yuan puro. Si fuera antes, el corazón de Lindon habría sufrido enormemente. Sin embargo, su yo actual tenía algo de fortuna y todavía se podía permitir este poco de dinero. Después de pagar las píldoras de yuan puro, entró tranquilamente al área y encontró un buen asiento cerca del escenario de subastas. Actualmente, un sombrero negro de bambú había aparecido de nuevo en su cabeza, cubriendo completamente su rostro. A pesar de que estaba la Alianza Marcial para mantener el orden, no revelar las riquezas de uno era algo que Lindon entendía, especialmente con tantos ladrones alrededor de aquí. No había nada de malo ser un poco más precavido. Después de que Lindon se sentara, muchas personas entraron a la gran área de subastas como hormigas. En casi una hora, el área de subastas, la cual podía contener varias decenas de miles de personas, se llenó gradualmente con cabezas de personas y varios ruidos invadían el área desde todas las direcciones, como magia.
Los ojos de Lyndon estaban cerrados bajo el sombrero de bambú, como un monje viejo, y aisló completamente el ruido. Este estado duró por casi 10 minutos, antes de que su mente se moviera, mientras que las cabezas de alrededor parecían convergirse juntas. Lyndon abrió lentamente sus ojos, mientras que miraba hacia el frente del área de subastas. Allí, yacía una mujer elegante con ropa negra. Esta mujer se veía extremadamente joven, su piel era clara como la nieve y su cabello negro, flexible y fino, el cual estaba atado con una simple horquilla de jade, le daba un ligero encanto. Debido a su ángulo, Lyndon solo podía ver el perfil de su rostro, pero todavía era capaz de sentir sus exquisitos y hermosos contornos. Uno podía imaginar que la apariencia de esta mujer estaba en un nivel el cual podía causar calamidades. Por supuesto, por las incontables miradas que súbitamente se volvían apasionadas, uno también podía llegar a esta conclusión. Además, Lyndon estaba más sorprendido de que esta mujer fuera en realidad capaz de sentarse en el mejor asiento VIP del área. Por esto, uno podía decir que su identidad no era tan simple en absoluto. Jeje. Pensar que incluso el genio de la secta Gran Diablo vendría a esta subasta, esa es Mukiankian de la secta Gran Diablo, ¿cierto? TCH, esta pequeña hechicera es conocida como el genio del siglo de la secta Gran Diablo. Su apariencia está incluso en el nivel calamidad. Se dice que varios jóvenes sobresalientes de la secta Gran Diablo tuvieron una enorme lucha por ella. Si no fuera porque algunos elders intervinieron, habría sido incluso peor. Jaja, ¿cuántos jóvenes en la Providencia Gran Desolación no tienen ningún pensamiento hacia esta pequeña demonia? Si pudiera abrazar a esa hermosa mujer con mis brazos, estaría dispuesto a vivir 10 años menos. Cuando Lyndon escuchó los susurros de alrededor, su corazón se estremeció un poco. En un instante, se dio cuenta que ella era de la secta Gran Diablo. No era de extraña que fuera capaz de recibir tal trato. La fuerza de esta Mukiankian debería haber alcanzado la etapa creación de inicial. Lyndon frunció sus labios y no pudo evitar lamerse internamente estos últimos. Había de hecho muchos individuos talentosos ocultos en este mundo. Los tan llamados jóvenes talentosos del Gran Imperio Yan no solo eran representados por Wang Yan, Lin Lantian y el resto, al menos, la pequeña demonia de la secta Gran Diablo ante sus ojos también poseía las calificaciones para competir contra ellos. Me pregunto cuán fuertes son los miembros de la generación más joven de la Alianza Marcial, Dojo Marcial Celestial, y el culto de la marioneta espantosa. La mirada de Lyndon brilló, mientras que un fuego se encendía en sus ojos. Mientras que Lyndon estaba mirando la maravillosa figura de Mukiankian, la última parecía haberlo sentido. Inclinando ligeramente su cabeza, sus ojos como flor de durazno se fijaron en Lyndon. Sus largas pestañas hicieron un guiño, emitiendo una seducción inagotable. Bajo esa mirada, mientras que uno fuera joven y estuviera lleno de vigor, una llama nefasta se encendería en el cuerpo de uno. Técnica de encanto. Cuando sintió los cambios en su cuerpo, Lyndon sintió súbitamente un escalofrío en su corazón. Esta tan llamada técnica de encanto era un tipo de aplicación de la energía mental y era capaz de causar que la mente de uno fuera controlada. No es una técnica de encanto. Esta mujer nació con un cuerpo naturalmente cautivador y es capaz de seducir el alma de uno con una sonrisa o ceño. TCH, una belleza completamente natural. La voz de pequeño Armiño estaba llena con asombro mientras que hablaba en ese momento. Un cuerpo naturalmente cautivador. Lyndon estaba aturdido. Poco después, inhaló profundamente, mientras que energía mental brotaba de su palacio Niwan y se protegía del encanto en los ojos de Mukiankian. Mientras que se defendía, Lyndon inclinó su cabeza y miró hacia su derecha e izquierda, solo para observar que algunos chicos se habían ruborizado, mientras que sus cuerpos temblaban ligeramente, y la parte inferior de sus cuerpos se hinchaban y levantaban. Una vista extremadamente lamentable. Maldición, ella es un pequeño súcubo. Al ver esta escena, la esquina de los ojos de Lyndon se retorcieron. Con una sola mirada, esta mujer era capaz de hacer que los hombres bailaran en la palma de su mano. Algo realmente temible. Capítulo 243. La subasta Mukiankian estaba un poco aturdida de que Lyndon estuviera inafectado bajo su mirada. Sus hermosos ojos como flores de durazno barrieron el cuerpo del primero, antes de retirar perezosamente su mirada. Al ver que esa mujer retiraba su mirada, Lyndon suspiró levemente en su corazón. Él solo estaba aquí para conseguir algunos materiales para mejorar la antigua alabarda de escamas celestiales, y no quería tener contacto alguno con esta belleza quien se veía hermosa, pero estaba cubierta con espinas. No mucho después de que Mukiankian retirara su mirada, personas que parecían tener antecedentes poderosos caminaron sucesivamente hacia la primera fila y se sentaron. Sin embargo, antes de sentarse, aquellas personas hablaron un poco con Mukiankian, parcialmente debido al aspecto de ella,
pero en su mayoría debido a la facción que ella representaba. La secta Gran Diablo, incluso en todo el gran imperio Yan, se podía considerar como una facción genuina de primera clase y era una existencia suprema en la providencia Gran Desolación, por tanto, nadie se atrevía a provocarlos. Mientras que más y más personas aparecían, Lyndon masajeó su frente. Justo cuando estaba a punto de apartar su mirada, los símbolos destino alma en su palacio Niwan saltaron un poco, causando que él estuviera un poco aturdido mientras que levantaba su cabeza. En ese momento, todavía había otro grupo entrando al área VIP enfrente suyo. El aura de este grupo no era extremadamente fuerte, aún así, cuando las personas de alrededor los vieron, sus expresiones eran de miedo. En sus cuerpos, Lyndon sintió ondulaciones vigorosas de energía mental. Evidentemente, aquellos chicos se concentraban en la cultivación de energía mental. Aparte de eso, cuando Lyndon sintió este tipo de ondulaciones de energía mental, también descubrió que un rastro de la energía mental de ellos parecía estar cubriendo sus propios cuerpos en una forma especial, antes de extenderse a sus ropas, aparentemente conectándose con algo. ¿Son miembros del culto de la marioneta espantosa? La mirada de Lyndon brilló un poco. La energía mental de aquellos tipos era excepcionalmente poderosa. Además, lo que encontró un poco extraño era que la energía mental de esas personas tenía un rastro de oscuridad y muerte, y no era pura e invisible como la energía mental normal. La energía mental de ellos debería estar conectada a sus marionetas símbolo. Profundo en sus pensamientos, Lyndon sintió en secreto su bolsa de Qiankun. Dentro de esta había una marioneta símbolo de rango medio, sin embargo, debido al hecho de que él tenía que consumir píldoras de yuan puro cada vez que utilizaba esta cosa, Lyndon no la sacaba para enfrentar a un oponente en situaciones normales. Se decía que los miembros del culto de la marioneta espantosa llevarían una marioneta símbolo con ellos. Cuando ellos luchaban, la marioneta símbolo enfrentaría al oponente, mientras que ellos usaban la energía mental para controlarla y atacar. En este tipo de situaciones de 2 contra 1, ellos saldrían probablemente victoriosos en vez de derrotados. Esta era la razón del por qué personas ordinarias no se atrevían a convertirse en enemigos del culto de la marioneta espantosa. Después de todo, nadie querría luchar a muerte contra marionetas símbolo las cuales carecían completamente de la sensación de dolor. La mirada de Lyndon barrió el grupo del culto de la marioneta espantosa, antes de detenerse en la persona del centro. Él parecía ser un joven de aproximadamente 26 o 25 años. Era bastante guapo, y su tez era especialmente pálida. Cierta sonrisa colgaba en su rostro siempre, pero cuando este tipo de sonrisa armonizaba con su aura escalofriante, causaba que las personas temblaran involuntariamente. Por los susurros cercanos, Lyndon descubrió la identidad del joven. Su nombre era Hwason, y era el hijo de uno de los elders del culto de la marioneta espantosa. Mientras tanto, también era el guardián de la secta marioneta espantosa de la ciudad Gran Águila, una posición bastante alta. La energía mental de este chico tal vez no esté tan lejos de avanzar al nivel de un maestro símbolo alma. La expresión de Lyndon se volvió algo seria mientras que sentía las leves ondulaciones de energía mental en el cuerpo del joven. Este chico probablemente estaba muy cerca de formar su quinto símbolo destino. Si tenía éxito, habría avanzado a la etapa maestro símbolo alma. Había de hecho muchos talentos capaces entre la generación más joven de la Providencia Gran Desolación. Sin embargo, Lyndon se sentía algo incómodo con la siniestra energía mental del culto de la marioneta espantosa, aunque no sabía el porqué de esto. Mientras que Lyndon estaba profundo en sus pensamientos, el hombre conocido como Hwason estaba hablando con Muqianqian muy entusiastamente después de entrar al área de espera. Por el aspecto de la misma, él no ocultó la adoración en sus ojos en absoluto, y en respuesta, Muqianqian parecía encontrarse frecuentemente con este tipo de situación. Debido a los antecedentes de los otros grupos, la sonrisa de ella no parecía ser muy íntima o resistente, la forma en que ella manipulaba el balance era bastante impresionante. Din. Mientras que el área VIP se llenaba gradualmente, toda el área de subastas también estaba explotando. Una voz clara finalmente resonó en el área de subastas, mientras que un anciano de cabello blanco aparecía en el espacioso escenario. Jeje, este anciano es conocido como Son Ta, pueden llamarme gerente Son. Hoy, estamos honrados por la asistencia de todos, y primero dejen que este anciano les agradezca en nombre de mi alianza marcial. Una sonrisa de buena naturaleza colgaba en el rostro del anciano de cabello blanco. Envuelto por un poder yuan vigoroso, su risa resonó por toda el área de subastas. La fuerza de esta alianza marcial no es débil. Pensar que enviarían directamente aún prácticamente en la etapa creación de forma inicial como el anfitrión de la subasta. Al mirar al anciano conocido como Son Ta, algo de sorpresa cruzó por los ojos de Lyndon mientras que murmuraba.
Lyndon ya había escuchado muchos de estos saludos convencionales al inicio de la subasta, por tanto, ignoró directamente las siguientes palabras del anciano. Después de pocos minutos, Sonja estaba algo indispuesto mientras que finalmente se detenía. Su mano presionó fuertemente un pequeño timbre ante él, mientras que varios jóvenes y sirvientas lindas caminaban elegantemente hacia el escenario de subastas con bandejas de plata en sus manos. Todos, este es el primer objeto en la subasta de hoy, la armadura espiritual de la nube de fuego. Esta armadura fue elaborada personalmente por el maestro Jin de nuestra ciudad Gran Marioneta. Después de evaluarla, hemos determinado que ya ha alcanzado el pico de un tesoro símbolo de bajo grado. Si se utiliza, definitivamente sería un seguro de vida adicional. Por este objeto, el precio inicial es de 10.000 píldoras de yuan puro. El anciano de cabello blanco recibió esa bandeja de plata y levantó la tela encima de esta. De inmediato, una armadura interna carmesí apareció ante los ojos de todos. Levemente, un calor fiero parecía ser emitido de esta última. Un tesoro alma tipo armadura interna. Al observar la armadura interna, las cejas de Lyndon se levantaron un poco. Él estaba bastante interesado en aquel tipo de tesoros alma defensivos, sin embargo, los tesoros alma de bajo grado no llamaban su atención. Aún así, él entendía que con las píldoras yuan que poseía, incluso si se encontraba con un buen tesoro alma tipo defensivo, probablemente le sería difícil obtenerlo. Sin embargo, a pesar que Lyndon no le gustaba este tesoro alma de bajo grado, todavía llamó la atención de muchas personas aquí. Después de todo, la protección de un tesoro alma tipo armadura interna sería capaz de proteger tu vida a veces. Mientras que esas personas disputaban por este objeto, el precio de la armadura espiritual de la nube de fuego se elevó de 10.000 píldoras de yuan puro a 21.000, antes de que finalmente fuera ofertada exitosamente por un hermano Ren. Lyndon se apoyó contra su silla. Él entendía que en el comienzo de la subasta habría poca lucha, los verdaderos tesoros solo aparecerían más tarde. Con esta actitud, Lyndon parecía disfrutar de un buen show mientras que observaba a las personas disputar sobre los primeros artículos de la subasta. Durante este periodo, no participó en absoluto. Mientras que el tiempo pasaba, los artículos subastados que aparecían en el escenario se volvieron gradualmente más valiosos, mientras que la atmósfera en la zona también se tornaba más intensa. En este tipo de sitio, era muy fácil disfrutar lo que era conocido como la sensación de gasto imprudente. Corazón mágico de escamas doradas, un material metálico relativamente raro. Se utiliza para forjar tesoros alma de alto grado. El precio inicial es de 5.000 píldoras de yuan puro. Cuando escuchó esas palabras, Lyndon se despertó súbitamente de su trance, mientras que una sonrisa emergía en su rostro. Este era uno de los materiales necesitados para mejorar la antigua alabarda de escamas celestiales, y su precio era bastante aceptable. Aunque las personas quienes ofertaban por este tipo de materiales eran pocas, todavía había un buen número interesadas. Por tanto, en pocos minutos, el precio de este corazón mágico de escamas doradas se elevó a 10.000 píldoras de yuan puro. 15.000 píldoras de yuan puro. Una voz ronca resonó súbitamente en la zona, causando que algunos ofertantes interesados fueran tomados por sorpresa. Poco después, enviaron sus miradas hacia la persona oculta bajo un sombrero de bambú y dudaron por un momento. Solo pocas personas continuaron ofertando, pero después de que este último incrementara el precio a 20.000 píldoras de yuan puro, solo pudieron rendirse. Mientras que todos se rendían, este corazón mágico de escamas doradas cayó exitosamente en las manos de Lyndon. En las siguientes subastas, Lyndon se encontró de nuevo con algunos materiales que necesitaba. Aunque el proceso fue un poco problemático, cuando finalmente lanzó 50.000 píldoras de yuan puro, esos materiales se volvieron suyos. Mientras que observaba las píldoras de yuan puro que eran lanzadas como agua, las esquinas de los labios de Lyndon se retorcieron involuntariamente por un momento. Si no fuera por su extorsión a la familia Liu y a la familia Di a lo largo del camino, su yo actual solo habría sido capaz de observar. A pesar de eso, todavía había gastado el 20% de sus fondos para conseguir esos objetos. Después de ofertar exitosamente por todos los materiales, Lyndon suspiró del alivio. Era fácil hacer cosas dinero en tus bolsillos, de lo contrario, si tenías que salir para encontrar esos objetos por ti mismo, Dios sabe cuánto tiempo tomaría. El siguiente objeto que subastaremos es también un tesoro alma, jeje, sin embargo, no se puede considerar como un tesoro alma tipo ofensivo o defensivo, solo se puede llamar tesoro alma tipo apoyo. En el escenario de subastas, el anciano de cabello blanco estaba lleno de sonrisas mientras que levantaba la tela enfrente de él, revelando una alfombra de oración amarilla bastante vieja. Había muchos símbolos misteriosos en la alfombra de oración, mientras que emitía rastros de energía peculiar. Después de ser evaluada por un experto de mi alianza marcial,
esta alfombra de oración es capaz de reunir la mente y nutrir la energía mental de uno. Aunque no es de mucho uso para la cultivación de poder Yuan, para un maestro símbolo, no es mala en absoluto. Al escuchar esas palabras, algunas personas que no cultivaban energía mental sacudieron sus cabezas en decepción, evidentemente desinteresadas por este objeto. Lyndon observó la alfombra de oración amarilla, mientras que fruncía el ceño. Se dio cuenta que cuando su energía mental intentaba probar este objeto, rebotaba directamente sobre la alfombra de oración. Algo interesante, murmuró Lyndon. Jeje, el precio inicial por esta alfombra de oración comienza en 40.000 píldoras de yuan puro. Después de escuchar el precio, Lyndon sacudió internamente su cabeza. Aunque esta alfombra de oración era capaz de nutrir la energía mental de uno, este precio todavía era un poco alto. Lyndon, esta alfombra de oración no es un objeto simple, parece haber algo sellado en su interior. Intenta ver si puedes comprarla, creo que no será una pérdida. Sin embargo, justo cuando Lyndon estaba preparado para rendirse, la voz de pequeño Armiño resonó súbitamente en su mente. Capítulo 244, Alfombra de oración de acumulación espiritual o... Con las palabras súbitas de pequeño Armiño, Lyndon estuvo un poco sorprendido, y poco después se concentró en la alfombra de oración amarilla. Si esta alfombra de oración solo poseía una habilidad para nutrir la energía mental, definitivamente no valdría 40.000 píldoras de yuan puro. Aún así, por el hecho de que el anfitrión le había dado una oferta inicial alta, indicaba que, aunque el experto de apreciación de la Alianza Marcial no estaba completamente seguro sobre los misterios de la alfombra de oración, ellos habían sentido que esta alfombra de oración tenía sus puntos únicos y, por tanto, dieron ese precio inicial. Por tanto, ofertar por esta alfombra de oración era algo similar a una apuesta. Si uno tenía suerte y descubría que esta alfombra de oración tenía otras habilidades, habría ganado, pero si no tenía, entonces habría sido una gran pérdida. Por tanto, al escuchar las palabras de pequeño Armiño, Lyndon dudó por un momento en su corazón. Sin embargo, al final, la confianza que le tenía a este primero ganó. A pesar de que este tipo no era tan confiable algunas veces, en los momentos cruciales, era digno de confianza en cierto grado. Esta tan llamada alfombra de oración de acumulación espiritual claramente provocó algunos susurros en el área de subastas. Lyndon podía sentir incontables ondeos de energía mental propagándose, barriendo la alfombra de oración e intentando descubrir si había algún misterio en este objeto. Pensar que comenzó con tal precio, sin embargo, uno no sabía si era debido a algún punto en especial de la alfombra de oración. Por tanto, algunas personas intentaron ondearla con sus propios medios. Aún así, la energía mental de ellos era incapaz de lograr mucho efecto como la de Lyndon. 41.000 píldoras de yuan puro. Los susurros en el área no duraron por mucho tiempo, antes de que alguien hiciera su oferta, evidentemente probando su suerte. A pesar de que 40.000 píldoras de yuan puro no era una suma pequeña, las personas quienes podían sacar tal suma aquí no eran pocos. 43.000. 45.000. Con alguien iniciando la subasta, los otros inmediatamente lo siguieron. Sin embargo, no elevaron mucho el precio. Evidentemente, estaban un poco inquietos por los efectos poco claros de esta alfombra de oración. Mientras que el precio incrementaba de esa manera, la oferta por la alfombra de oración llegó gradualmente a 50.000 píldoras de yuan puro, y seguido de esto, los ofertantes se volvieron más cautos. 60.000 píldoras de yuan puro. Cuando las apuestas se hicieron escasas, un voz suave e indiferente resonó súbitamente en el área, causando inmediatamente que algunos interesados fueran suprimidos. Mientras que miraban hacia la fuente de la voz, encontraron que el ofertante era en realidad Hwason del culto de la marioneta espantosa, quien estaba sentado al frente. Al ver que este maestro generoso había hecho su movimiento, muchas personas sacudieron sus cabezas, claramente incapaces de competir. Por tanto, después de que Hwason gritaba su oferta, el área de subastas estuvo en silencio por un momento, pero justo cuando todos pensaban que la oferta de Hwason iba a ser la ganadora, una voz resonó abruptamente. 70.000 píldoras de yuan puro. Esta voz causó un alboroto en el área de subastas. Una por una, miradas aturdidas se giraron hacia la voz, y cuando vieron la figura cubierta por un sombrero de bambú, rompieron inmediatamente en susurros. Este incremento en el precio claramente hizo que Hwason estuviera sorprendido. Poco después, sus cejas se surcaron un poco, mientras que inclinaba su cabeza, y su suave mirada se dirigía hacia la figura de atrás. Después de volverse el centro de la atención, la expresión de Lyndon todavía permanecía en calma. Pronto, su mente se movió un poco, mientras que una energía mental oscura se propagaba tranquilamente por el área, intentando observar el rostro debajo del sombrero de bambú. Resoplando en su corazón, los símbolos destino-alma en su palacio Niwan temblaron un poco, mientras que una onda de energía mental salía disparada,
reflejando la energía mental inminente. Los ojos bajo el sombrero de bambú se giraron para mirar a Hwason. Evidentemente, ese sondeo debería ser de él. Después de que su sondeo de energía mental fuera reflejado por Lin Don, Hwason estuvo claramente sorprendido, mientras que dejaba salir un suave «oh». Poco después, una sonrisa emocionada se formó en sus labios. Como una serpiente venenosa, le envió una mirada a Lin Don antes de retirarla, mientras que una voz perezosa resonaba en el área, 80.000. Este enorme incremento causó que los rostros de muchas personas cambiaran un poco. Poco después, sintieron una gran envidia. Esta era una persona realmente adinerada, 80.000 píldoras de yuan puro fueron lanzadas sin pestañear, y más importante, él había usado tal suma para ofertar por una alfombra de oración cuyas habilidades todavía eran poco claras. 100.000. Sin embargo, justo cuando algo de envidia apareció en la multitud, las siguientes palabras de Lin Don, las cuales fueron dichas con una voz similar a un pozo antiguo sin ninguna ondulación, causaron que un buen número de personas jadearan. De hecho, incluso Mu Qianqian no pudo evitar girar su cabeza, mientras que sus ojos como flor de durazno observaban a Lin Don en shock. 100.000 píldoras de yuan puro, sin un poco de audacia, uno no podía gritar tal suma con una voz calmada y tranquila. La oferta de Lin Don hizo que incluso el rostro de Hwason se retorciera por un momento, mientras que sus ojos se tornaban algo oscuros. Sin embargo, no incrementó el precio esta vez. A veces, podría estar bien dejar que las emociones de uno afectaran algunas decisiones, pero uno todavía tenía que mirar las consecuencias. Si esta alfombra de oración fuera un tesoro alma de alto grado, tal vez él estaría muy interesado en continuar ofertando. Aún así, en este caso, si su padre descubría que había gastado 100.000 píldoras de yuan puro para comprar una alfombra de oración con habilidades poco claras, eso sería realmente muy extravagante. La oferta de Lin Don sometió indudablemente a toda la subasta, y por un largo tiempo, nadie habló. Al ver esto, el anciano de cabello blanco también estaba un poco emocionado mientras que gritaba pocas veces antes de estrellar su martillo contra una mesa y sellar el trato. A lo largo de todo este proceso, Lin Don no se movió en absoluto, incluso el tono de su voz no cambió en lo más mínimo. Por su aspecto, era como si 100.000 píldoras de yuan puro no significaran nada para él. Esto causó que un buen número de personas intentaran adivinar a cuál gran facción pertenecía. Por supuesto, nadie sabía que, bajo este cuerpo aparentemente calmado, un cuello enrojecido estaba ejerciendo todo su poder para rugir. 100.000 píldoras de yuan puro, maldición. Si esta miserable alfombra de oración no tiene ningún uso, definitivamente me las pagarás. El rugido de Lin Don estaba dirigido naturalmente para Pequeño Armiño. A decir verdad, cuando Hwason había gritado anteriormente la oferta de 80.000, Lin Don ya había planeado rendirse. Usar este tipo de precio para probar la suerte de uno era un poco perturbador. Aún así, justo cuando estaba a punto de rendirse, Pequeño Armiño le dio cabezazos sin fin para incitarlo. Finalmente, esto causó que gritara dolorosamente esta oferta agonizante. Por supuesto, cuando gritó este precio, el corazón de Lin Don ya estaba enormemente arrepentido. Tenía esperanzas de que Hwason incrementara el precio de nuevo, pero lo que causó que la escena ante sus ojos se tornara negra, era que este chico se había vuelto suave en este momento. Cobarde. Lin Don echó humo en su corazón mientras que maldecía. Una vez estas 100.000 píldoras de yuan puro fueran entregadas, sus fondos se habrían reducido prácticamente a menos de la mitad. Según parece, tendría que vivir frugalmente de nuevo en el futuro. Chico, no tienes coraje o intuición, que son apenas 100.000 píldoras de yuan puro, incluso este abuelo Armiño no puede entender algunos símbolos en esta alfombra de oración. No es un objeto ordinario. Mientras que Lin Don estaba engullendo su arrepentimiento, la voz de Pequeño Armiño, llena de desprecio, resonó en su mente. Mejor reza de que sea cierto, dijo Lin Don. En el escenario de subastas, seguido de la oferta exitosa por la alfombra de oración de acumulación espiritual, bastantes objetos buenos fueron presentados en el escenario. Entre ellos, Lin Don vio un arte marcial que había llegado a grado 8 rango superior. Sin embargo, la oferta, la cual llegó inmediatamente a 80.000 píldoras de yuan puro, hizo que se rindiera. En su estado actual, ya no podía comprar ese tipo de bienes lujosos. Ahora que su bolsa de dinero se había vaciado gradualmente, en las siguientes subastas, Lin Don fue reducido a un espectador, con la excepción de al final, cuando hizo de nuevo su movimiento, usando 20.000 píldoras de yuan puro para comprar un elixir raro conocido como fruta estrellada Yang. Este era uno de los objetos vitales para domar la energía feroz dentro de la fruta de 1000 bestias, por tanto, Lin Don no toleraría no tomar acción.
Después de retirar estas 20.000 píldoras de yuan puro, también causó que Lyndon estuviera completamente pobre. Ya no podía utilizar las píldoras de yuan puro restantes, ya que todavía necesitaba una considerable suma de píldoras de yuan puro para solicitarle a un maestro símbolo alma de mejorar la antigua alabarda de escamas celestiales. En una hora, los fondos originales de Lyndon, los cuales eran de casi 200.000 píldoras de yuan puro, se había acabado de nuevo. Esto le causó que entendiera profundamente cuán pobre él era en un sitio como la Providencia Gran Desolación. Afortunadamente, a pesar de que había gastado una buena suma de píldoras de yuan puro, todo lo que Lyndon necesitaba había sido comprado exitosamente. Mientras que la subasta llegaba a su fin, los artículos que aparecieron se volvieron más y más valiosos, igual que las ofertas, causando que Lyndon sintiera bastante envidia. Lo más destacado de la subasta esta vez fue un tesoro alma de alto grado llamado Armadura de la Tierra Misteriosa. Se decía que era un tesoro transmitido en herencia, y era originario de la tableta antigua de los grandes páramos. Su precio inició con 120.000 píldoras de yuan puro, y sus poderes defensivos eran increíblemente fuertes. Si un mero practicante en la etapa yuan dan la portaba, él sería capaz de anular directamente los ataques de un practicante en la etapa creación de forma. De hecho, este tesoro alma también tenía cierta resistencia contra los ataques de energía mental. Portar este tesoro era indudablemente similar a tener una vida adicional. Esto causó que Lyndon babeara, pero por supuesto, con este precio, incluso él no sería capaz de costearlo, incluso si se vendía a sí mismo. Finalmente, la armadura de la Tierra Misteriosa fue subastada por el precio de 180.000 píldoras de yuan puro, y el recibidor era nada más que el único quien había ofertado con Lyndon por la alfombra de oración de acumulación espiritual, Hwason. Con el respaldo del culto de la marioneta espantosa, este chico era genuinamente adinerado. Mientras que observaba la subasta a la cual había llegado a su fin, Lyndon estiró su cuerpo y se levantó directamente, dirigiéndose hacia afuera del área de subastas. Esta vez, había hecho una buena cosecha, y ahora debería ir a mejorar la antigua alabarda de escamas celestiales. Si la antigua alabarda de escamas celestiales era capaz de ser mejorada a un tesoro alma de alto grado, el poder de batalla de Lyndon incrementaría indudablemente por un nivel. Capítulo 245. Gran Maestro Cheng. Después de salir del área de subastas, Lyndon primero tomó un viaje hacia el departamento interno de la subasta. Allí, recibió todos los objetos por los cuales había conseguido, incluyendo la alfombra de oración amarilla. Mientras que yacía en una habitación tranquila y pequeña, Lyndon observó atentamente la alfombra de oración amarilla en su mano. Se sentía tibia en su mano, y los numerosos símbolos misteriosos en la alfombra de oración se parecían extremadamente crípticos y complicados. Basados solo en los símbolos, la alfombra se veía realmente un poco especial. Aún así, sin importar cuánto ondeara Lyndon la alfombra con su energía mental, la alfombra de oración ante sus ojos no dio respuesta en absoluto, causando que uno estuviera un poco sospechoso si aquellos símbolos aparentemente crípticos fueran un frente falso. Si eso era cierto, Lyndon habría salido perdiendo esta vez. Agarrando fuertemente la alfombra ante sus ojos, la expresión de Lyndon era un poco fea. Poco después, maldijo fieramente en voz baja, guardando todos los objetos adquiridos en su bolsa de Qiankun, antes de girarse y dejar la habitación de artículos. Su yo actual había regresado prácticamente al punto cuando se fue de la ciudad Yan, ya que las píldoras de yuan puro dentro de su bolsa de dinero estaban cerca de agotarse. Si hubiera sabido esto antes, le habría extorsionado más dinero a la familia Liu y a la familia Di. Lyndon estaba algo arrepentido. En ese momento, él había pensado que 200.000 píldoras de yuan puro ya eran mucho. Al final, después de comprar pocas cosas aquí, se dio cuenta que 200.000 píldoras de yuan puro no eran suficientes. Acariciando a Little Flame, Lyndon suspiró impotentemente. Ahora, primero debería ir a encontrar un maestro símbolo alma para mejorar la antigua alabarda de escamas celestiales. Mientras que Lyndon suspiraba, olió súbitamente una fragancia pelicular flotando por allí. Esta fragancia no era muy pesada, y era similar a la fragancia de una joven señorita, pura, pero llena de seducción. Cuando olió esta fragancia, Lyndon levantó sus ojos y observó a una mujer con vestido negro, quien había salido de una habitación de artículos cercana. Resulta que, ella era Muqianqian de la secta Gran Diablo. Mientras que Lyndon se percataba de Muqianqian, esta última también lo descubrió. A pesar de que él todavía llevaba un sombrero de bambú sobre su cabeza, los hermosos ojos de Muqianqian eran gentiles como agua fluyendo. Poco después, tomó elegantemente varios pasos hacia adelante, sonriendo con dulzura mientras que hablaba. Este amigo no parece ser alguien de mi Providencia Gran Desolación, ¿cierto? La Providencia Gran Desolación es vasta y está llena con numerosas personas capaces. ¿Cómo puede la señorita Mu conocerlos a todos?
Lindon no entendía por qué esta mujer, quien tenía una posición bastante alta en la secta Gran Diablo, tomaría súbitamente la iniciativa de hablar con él. Aún así, Lindon no olvidó sus modales. Aunque la belleza ante él era tan hermosa que causaría el corazón de uno acelerarse, él entendía que ella era una rosa con espinas venenosas. Si él tuviera cualquier mala intención, su destino no sería uno agradable. La voz suprimida de Lindon sonaba algo ronca, y era muy diferente de su voz original. En respuesta a las palabras de Lindon, Mukiankian se cubrió la boca y soltó una risa, mientras que sus bellos ojos barrían el cuerpo del primero. Con su impresionante vista, ella fue capaz de entender que el rostro debajo del sombrero de bambú no debería ser muy viejo. Además, el hecho de que este último era capaz de retirar sin pestañear 100.000 píldoras de yuan puro, debería indicar que él tenía fondos substanciales. En adición, ella sentía que, aunque el hombre ante ella solo parecía tener una fuerza en la etapa creación de forma, él desprendía constantemente un aura levemente discernible de peligro. Este tipo de carácter misterioso era digno con quien ser amigo. Ya que joven maestro conoce el nombre de esta señorita, ¿no debería también conocer el suyo? Lindon dudó por un momento, y no se resistió. Esta mujer tenía una posición muy alta en la secta Gran Diablo, no había desventajas para él si era capaz de hacer algunas conexiones. Así que eres el joven maestro Lin. Al escuchar esto, una sonrisa cautivadora apareció en el bello rostro de Mukiankian. Justo cuando ella estaba a punto de hablar, sus cejas negras se surcaron súbitamente. Jeje, señorita Qianqian, así que es aquí en donde estabas. Una voz algo familiar para Lindon resonó desde atrás. Debajo del sombrero de bambú, las cejas de Lindon se elevaron ligeramente, mientras que miraba detrás de él, solo para ver a Hwason, del culto de la marioneta espantosa, sonreír mientras que avanzaba. Cuando Hwason caminó hacia al lado de Mukiankian, su mirada ligeramente femenina se giró hacia Lindon, mientras que sus ojos se estrechaban un poco. Aunque una sonrisa todavía colgaba en el rostro de él, por lo que Lindon podía decir, esta sonrisa parecía bastante fría. Según parece, el primero todavía tenía un poco de resentimiento por el hecho de que Lindon le había arrebatado la alfombra de oración de acumulación espiritual antes en la subasta. Este tipo de persona no tenía usualmente un corazón magnánimo, por tanto, Lindon no le puso mucha atención a la mirada de Hwason, mientras que le juntaba sus manos a Mukiankian y decía, ya que señorita Mu tiene algunos asuntos, deberé irme primero. Adiós. Después de hablar, Lindon ignoró a Hwason, y pasó directamente de los dos. En respuesta a la actitud de Lindon, los ojos de Hwason saltaron un poco, mientras que volvían un poco fríos. Lindon no le importó en absoluto si sus acciones provocarían a Hwason. Incluso si ese chico tenía algo de estatus en el culto de la marioneta espantosa, estaba solo en este momento, y no les temía en lo más mínimo. Si no los podía derrotar, entonces escaparía. Ya que la providencia gran desolación es tan vasta, ¿no sería fácil ocultarse de una persona? Por tanto, con esta actitud de lobo solitario, salió directamente del área de subastas antes de determinar su ruta y dirigirse hacia el distrito sur. La antigua alabarda de escamas celestiales se podía considerar como una de las armas mortales de Lindon. Las técnicas de la antigua alabarda de escamas celestiales que él practicaba, necesitaban confiar en el poseedor para ejecutar su poder más grande. Si él perdía la antigua alabarda de escamas celestiales, su poder de batalla disminuiría por un 10 o 20%. Por tanto, necesitaba solicitarle a un maestro símbolo alma con una buena habilidad mejorar personalmente la antigua alabarda de escamas celestiales. En aquellos pocos días en la ciudad Gran Marioneta, Lindon ya había encontrado información sobre todos los maestros símbolo alma famosos. Los maestros símbolo alma también estaban divididos en 3 categorías: alto, medio y bajo. Sin embargo, un maestro símbolo alma de alto nivel era tan raro como un practicante en la etapa manifestación. En la ciudad Gran Marioneta, el maestro símbolo alma de nivel más alto estaba meramente en el nivel medio, y el objetivo de Lindon esta vez era precisamente esa persona. Este maestro símbolo alma de nivel medio era extremadamente famoso en la ciudad Gran Marioneta. La Torre Mil Tesoros que este maestro supervisaba era una existencia la cual era solo segunda después de las 3 grandes facciones, el culto de la marioneta espantosa, la secta Gran Diablo, y la Alianza Marcial. La Torre Mil Tesoros estaba ubicada en el distrito sur de la ciudad Gran Marioneta. Esta era la zona más conocida dentro de la ciudad. Cuando Lindon entró, vio grandes construcciones como torres, de las cuales se extendía una luz, una vista extremadamente atractiva. Lindon siguió a la multitud y caminó hacia la Torre Mil Tesoros. No miró los varios objetos en venta, sino que caminó directamente hacia el pasillo interior, en la cual una sirvienta llegó inmediatamente y lo recibió con respeto. Ayúdame a buscar al gran maestro Cheng. Ya hice una cita.
dijo Lindon indiferentemente. Al escuchar las palabras de Lindon, la sirvienta estuvo claramente aturdida por un momento. El gran maestro Cheng era el único maestro símbolo alma de nivel medio en la ciudad Gran Marioneta. Solicitar su ayuda costaría por lo menos 20.000 píldoras de yuan puro. Mientras que la sirvienta estaba en shock, también dirigió apuradamente el camino. Lindon siguió detrás de ella, cruzando un corredor, antes de entrar finalmente a una sala espaciosa. Dentro de la sala, un enorme horno estaba encendido. La cosa más importante en la sala era el anciano sentado allí. Ondas de energía mental extremadamente poderosas se propagaban de su cuerpo, como una ola mientras que se retorcía lentamente. ¡Qué energía mental tan poderosa! Cuando sintió las ondulaciones de energía mental del anciano, asombro cruzó por los ojos de Lindon. Con solo esta poderosa energía mental, el anciano debería ser capaz de competir contra un practicante en la etapa creación de I. Después de traer a Lindon aquí, la sirvienta se retiró respetuosamente de la sala y bloqueó la puerta detrás de ella. Gran Maestro Cheng, este junior es conocido como Lindon. Por favor perdone si lo he molestado en cualquier modo. Lindon era muy respetuoso con este anciano quien había llegado a la etapa maestro símbolo alma de nivel medio, mientras que juntaba sus manos y saludaba. Dime para qué viniste aquí. El gran maestro Cheng miró a Lindon, la voz de él era como un pozo antiguo sin ondulaciones. Lindon asintió con su cabeza, y sin más preámbulos, su mano hizo un movimiento de agarre, mientras que la antigua alabarda de escamas celestiales aparecía. Con un ligero sello, habló, Gran maestro, esta antigua alabarda mía no está completa, por tanto, solo es un tesoro alma de grado medio. Así que quiero pedirle al gran maestro que me ayude a completar el último paso. Mientras que explicaba, Lindon movió su dedo, y la antigua alabarda de escamas celestiales en su mano flotó lentamente hacia el gran maestro Cheng. La expresión de este último era calmada mientras que la recibía, y movió gentilmente su mano hacia la alabarda. Una mirada de shock cruzó a través de su rostro envejecido, antes de levantar su cabeza para echarle otro vistazo a Lindon y decir lentamente, este tesoro alma es bastante único, sin embargo, para completar el último paso, se necesitan muchos materiales. Este junior ya ha reunido todos los materiales. Lindon ondeó su mano, mientras que varios materiales salían volando de su bolsa de Qiankun, antes de aterrizar enfrente del gran maestro Cheng. Oh. Después de comprobar los materiales, el gran maestro Cheng asintió con su cabeza, antes de replicar con un tono casual, 50.000 píldoras de yuan puro. Al escuchar el precio, los ojos de Lindon se retorcieron violentamente por un momento. Pensar que la ayuda para completar el último paso de refinado requeriría 50.000 píldoras de yuan puro. Maldición, esto es mucho. ¡Qué robo! Maldiciendo fieramente en su corazón, Lindon solo pudo sentir impotentemente con su cabeza, mientras que le enviaba una bolsa de Qiankun al anciano. Allí estaban todas las píldoras de yuan puro que tenía, y de ahora en adelante, se habría convertido en un alma pobre quien no poseía más de 10.000 píldoras de yuan puro. El gran maestro Chen aceptó calmadamente la bolsa de Qiankun y la envió casualmente a un horno detrás de él sin comprobar su contenido. Luego, habló con una voz sin tono, el refinamiento tomará 3 días. Durante esos 3 días, puedes quedarte aquí, sin embargo, no puedes hacer ningún ruido, o de lo contrario, deberías irte voluntariamente. Aparte de eso, hay una probabilidad del 30% de fracaso, y si eso sucede, los materiales de la antigua alabarda se destruirán completamente. Lindon asintió lentamente con su cabeza. Ya sabía todo eso. A pesar de que una probabilidad del 30% de fracaso causó que estuviera un poco nervioso, se sentía más seguro y aliviado que con las probabilidades de fracaso de un maestro símbolo alma de bajo nivel, las cuales superaban el 50%. Después de hacer una oración en su corazón, Lindon también se sentó. La antigua alabarda de escamas celestiales era bastante importante para él, y no planeaba dejar este sitio durante esos 3 días. Debe tener éxito, observando al gran maestro Cheng, quien estaba a punto de iniciar su trabajo, Lindon murmuró involuntariamente. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.